En las redes sociales, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram y siempre también les estoy respondiendo por mi cuenta @rosa_periodista en ambas plataformas. Ahora sin más preámbulos recibimos a nuestra primera invitada de esta tarde, Mercedes Malavé, coordinadora nacional de Unión y Progreso. Bienvenida Mercedes nuevamente a este espacio Argumentos, ¿cómo estás? Gracias Rosa, muy bien, muy contenta de estar en este programa. Mercedes, ¿cómo recibes el tema del restablecimiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, la reapertura de la frontera, imágenes que marcan la historia nuevamente de las relaciones con Colombia? Luego de 7 años de esta frontera tan activa, cerrada nuevamente, hay movilización y esto por supuesto genera grandes expectativas en la población tanto de Colombia como de Venezuela, que duramente pues ha sido golpeada por la situación económica, así como por la situación política. Mira, me parece un hecho sumamente relevante. Pienso que es lo más importante que está pasando en Venezuela en este momento. Creo, como ha dicho varias veces el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, que hay que manejar muy bien las expectativas respecto a esta reapertura, porque si bien es cierto que la reapertura de la frontera va a traer mucho bien para Venezuela y para las relaciones entre Colombia y Venezuela, también es cierto que se está dando en unas condiciones de mucha desigualdad entre los dos países, porque durante estos 7 años de cierre, Venezuela ha caído muchísimo y Colombia ha crecido mucho económicamente. ¿Qué pasa en un borde fronterizo cuando hay dos países tan desiguales económicamente? Que se producen muchos problemas de inseguridad, problemas migratorios, todo tipo de irregularidades, etcétera, ¿no? Por lo tanto, Venezuela tiene un enorme desafío en este momento y con la apertura de la frontera se reafirma que es seguir creciendo económicamente, seguir mejorando sus valores económicos, seguir creciendo en sus niveles de producción que están en el subsuelo en este momento, para que esa apertura sea realmente beneficiosa para Venezuela, sea lo más equilibrada posible. Claro. Por lo tanto, estamos viendo el inicio de una nueva historia, una historia en la que nosotros los venezolanos comenzamos con mucha desventaja, producto de la gravísima crisis económica y social que vive Venezuela, pero que tenemos que dar efectivamente pasos hacia la apertura total, el libre comercio, las relaciones diplomáticas no solamente con Venezuela, con el resto del mundo, el acceso a los mercados mundiales. Ese es el único camino para que en Venezuela haya realmente una estabilidad y una mejora económica. Has dicho un término importante, el equilibrio. Justamente el día de ayer se compartía en las redes sociales un video de los productores de Colombia. Decían, bueno, ya vamos nuevamente a Venezuela con nuestros productos. Y llegaban reacciones también del sector agroalimentario en Venezuela y decían justamente eso, mucha atención y cuidado, porque la idea no es desmejorar a los campesinos, a los productores de papa de nuestro país que han hecho grandes esfuerzos en estos tiempos de pandemia, la debilidad del combustible, del gasoil, bueno, entre todas las situaciones que ya nuestra audiencia también bien conoce que vive nuestro país. Entonces, ¿cómo, digamos, avanzar en estas relaciones, en estos términos, sobre todo tomando en cuenta de que se respete eso, ¿no? El equilibrio, de que las relaciones sean un ganar-ganar para ambas naciones? Bueno, una cosa que tú tocabas en tu introducción que también me parece fundamental es todo lo que tiene que ver con el tema humano, ¿no? La crisis migratoria que se ha producido en Venezuela, los problemas consulares que hay con colombianos y venezolanos que no están en su país, etcétera, son una prioridad en este momento. O sea, atender el tema humano y no solo quedarse, como aparentemente también a veces da la impresión, en un tema netamente empresarial, comercial, no. O sea, cuando se cierra una frontera se daña y se afecta la vida de un montón de gente, de seres humanos, pequeños comerciantes o personas que hacen vida entre los dos países, y eso también es fundamental, ¿no? Por lo tanto, son un montón de problemas, ¿no?, que hay que resolver. A veces me parece que va muy lento todo, ¿no? O sea, va como lento, es como, y los problemas fronterizos y de las personas son urgentes, ¿no? Entonces uno también quisiera mayor agilidad, mayor... La cantidad de venezolanos que hay en Colombia, en ese discurso del presidente Petro, no colocamos ese sonido, pero él decía, bueno, vamos a avanzar también en legalizar, estudiar la situación de los venezolanos en nuestro país, incluso homologar los títulos de los venezolanos. Exacto, poder agilizar todo eso que ayuda a dar bienestar, calidad de vida a las personas, relaciones diplomáticas más ágiles, ¿no? A veces me parece también que
quizás todavía tenemos la inercia de una diplomacia demasiado politizada, entonces hablando embajadores de política, creo que todo eso hace daño. O sea, hoy más que nunca hace falta un buen equipo técnico, experto en temas de consulares y diplomáticos que trate de agilizar, porque fueron muchos años y ha sido mucho el saldo. Justamente por el tema político, 7 años cerrada la frontera, ¿no? Así es. Causando enormes daños justamente a las personas de ambas naciones, sobre todo a los habitantes de los pueblos fronterizos. Vamos a revisar, Mercedes, también cómo la prensa internacional relató esta información, este día calificado como histórico para ambas naciones. Estamos viendo el país de España y titulan de la siguiente forma: Colombia se abre a Venezuela bajo la estrecha vigilancia de Estados Unidos. Titulan así: Washington confía en que Petro convenza a Maduro de regresar a la mesa de negociación en México. La habilidad como mandatario de Petro se va a poner de verdad a prueba a partir de este lunes. Colombia consuma su apertura absoluta a Venezuela con el restablecimiento de las relaciones comerciales y todo ello bajo la estrecha vigilancia de Estados Unidos. Petro construye una nueva relación con Nicolás Maduro sin desconocer del todo los intereses de Washington, dicen en este artículo, que quiere que el gobierno chavista regrese a los diálogos con la oposición con miras a unas elecciones que puedan considerarse justas y democráticas en el año 2024. Bueno, aquí el diario El País ha enfocado esta nota pues revisando la importancia que tiene el tema de los diálogos de México para Estados Unidos y que Washington confía en que Petro sea un mediador. De hecho, cuando Petro asume la presidencia, el primer presidente con el que conversó es Biden, además de ser Colombia históricamente pues el primer socio, digamos, de Estados Unidos en la región. Pero ahora con Petro las cosas han cambiado un poco y sobre todo también cuando escuchamos su reciente discurso en la ONU sabemos que es un presidente muy diferente a los que han estado anteriormente en la Casa de Nariño. Es muy diferente, pero Petro ha demostrado tener experiencia política, ha demostrado que para él lo primero es Colombia y los colombianos, ha demostrado también un plan económico de diversificación de la economía, de una serie de cosas que tienen que ver con la modernidad, digamos, de los sistemas económicos que me parece que son positivos para Colombia. Yo creo que efectivamente el mejoramiento de las relaciones, como lo dijo Petro, ¿no? en su discurso, el mejoramiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela es el primer paso para que Venezuela mejore también sus relaciones con el resto del mundo y que entre esas dos naciones se produzca una cooperación, sobre todo se produzca la confianza necesaria para que el gobierno de Maduro pues entienda que debe entrar en unas dinámicas distintas de democratización, de reinstitucionalización, de diálogo, etcétera, ¿no? Con la amenaza aquí, con los cierres, con las sanciones, con el bloqueo, con las amenazas de invasión, es imposible que ningún gobierno se abra a unas dinámicas políticas diferentes con el resto del mundo, ¿no? Ahora Petro pues ha dicho que esa estrategia de aislar a Venezuela no fue efectiva para los intereses de Washington o de nadie, ¿no? O sea, digamos, la situación o las intenciones que tenía Estados Unidos de cambio de gobierno no las logró con esta política y por ello también llamaba a revisar. Ahora, pareciera que sí hay un lobby internacional a favor de estas negociaciones entre el gobierno de Venezuela con Estados Unidos, pero se han visto estancadas, no hemos tenido tampoco mayor información, al menos porque también hay opacidad en ese tema, es decir, no conocemos a ciencia cierta, con pruebas, que se está avanzando en esas conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela en momentos que son importantes para nuestro país, sobre todo por el tema petrolero y que esta puede ser una oportunidad para Venezuela. ¿Podría Petro de verdad influir en esto? Mira, pareciera que el tema de las negociaciones con Estados Unidos casi siempre vienen interferidos por las elecciones de medio término o las elecciones siguientes, y entre una elección de medio término y otra siempre estamos con el tema de qué le conviene a Estados Unidos respecto a Venezuela. Yo en esa materia puedo decir hoy con toda franqueza a quienes nos están escuchando que soy sumamente escéptica.